buenos días. El día de hoy pues estoy aquí contigo nuevamente para poder guiarte, para poder enseñarte durante tu trabajo que vas a tener el día de hoy. Recuerda que nosotros trabajamos siempre también con las fichas que nos da el Ministerio de Educación con Aprendo en Casa. Bien, entonces tú ya has ido revisando las fichas que tenemos ahí y entonces también recuerda que durante esta semana, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado hablando sobre los animales que están amenazados, animales que están en peligro de extinción en nuestro Perú. Recuerda que la palabra extinción, ¿qué cosa es? Que se puede desaparecer de nuestro planeta Tierra y que ya nunca más lo podamos volver a ver, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que en nuestro Perú hay una gran diversidad biológica y nos hemos centrado en lo que es en la fauna, ¿no? Sobre todo lo que es los animales silvestres, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que muchos de nuestros animales silvestres que hay en el Perú, como dice, están siendo amenazados. ¿Y por qué? Por muchas actividades que realiza el hombre, como la tala de árboles, la construcción de muchas casas, ¿qué más? De repente la caza indiscriminada, ¿no es cierto? Muchos factores que están dañando también a nuestros animales del Perú. Sobre todo también, otro de los factores también cuando contaminamos el medio ambiente, ¿no es cierto? Y eso también va a perjudicar en estos animales que están siendo en peligro de extinción, ¿ya? Entonces, nuestro reto, recuerda que también en los días anteriores has trabajado en el área de ciencia y tecnología y has estado aprendiendo cómo elaborar un plan para poder investigar sobre un animal específico. Ahora el día de hoy también igual, el día de hoy ahora sí, vas a escoger, ¿no?, tu animal favorito, que sea un animal que está en peligro de extinción, de cual de todos ellos que hemos aprendido o de repente que tú hayas visto que es de nuestro Perú y que está en peligro de extinción. Entonces vas a ser un gran investigador, vas a averiguar más sobre ese animal específico que tú has escogido, ¿ya? Entonces el día de hoy eso va a ser nuestra mente. Entonces, a ver, te voy a presentar nuestro propósito del día de hoy. Muy bien, mis queridos niños, entonces nuestro propósito lo tenemos acá, que es elaborar un plan de investigación que permita volverse a una persona experta en uno de los animales amenazados del Perú. Muy bien, mis queridos niños, entonces nos está diciendo eso, nos vamos a convertir en unos expertos, ¿ya? Entonces, en el trabajo que vamos a tener el día de hoy es que ya vamos a tener en primer lugar que escoger a uno de los animalitos que están en peligro de extinción. En este caso, como para darte un ejemplo, yo voy a hacer de un animalito que está en peligro de extinción, pero no de nuestro Perú, sino de otro país, ya que tú lo vas a ir conociendo poco a poco. O sea, yo te estoy dando un ejemplo, pero tú tienes que escoger uno de los animales que están en peligro de extinción, pero de nuestro Perú, ¿ya? Entonces, el animal que yo escogí, como lo ven aquí, es el oso panda. Muy bien, entonces ese es mi animalito que yo he escogido para poder investigar más a fondo sobre él. Entonces, para eso, vamos a pasar a la siguiente ficha, que está en Aprende en Casa. Tenemos eso, nos dice, para empezar, tenemos nosotros que resolver estas preguntas. Preguntas de investigación. ¿Cómo afecta el daño del ambiente al animal amenazado que has elegido y a otros seres vivos del lugar donde vive? Otra pregunta. ¿Por qué es tan importante para este animal amenazado el ambiente natural donde vive? Tercera pregunta. ¿En qué forma podrían los seres humanos obtener lo que necesitan para subsistir sin amenazar a este animal? Como ves abajo, número 2 dice, ¿cuáles serían tus posibles respuestas a las preguntas de investigación? Entonces quiere decir que a esas preguntas, a esas 3 preguntas que te he dicho
en estos momentos, pues tú vas a responder ahí abajo. Con respecto a la letra A, tú vas a responder, yo pienso que, entonces aquí igual, acostúmbrate que primero tienes que responder estas preguntas a manera de hipótesis, o sea, a manera de lo que tú sabes o de lo que tú piensas, de la idea que tienes. Recuerda que aquí todavía no es recurrir a ningún libro ni a ningún internet. Ya, porque ya estas preguntas ya más o menos, ya creo que ya las debes responder de acuerdo a lo que hemos estudiado días atrás. Ya, entonces ahí tenemos. Entonces esas preguntas tú las vas a responder a manera de hipótesis. Luego también tenemos este cuadro, donde también este cuadro te va a servir mucho, que va a ser como una planificación de lo que vas a investigar sobre tu animal preferido. Ahí tienes tus preguntas, la A que dice, ¿qué conozco sobre el animal amenazado que he seleccionado? O sea, ¿qué conoces tú sobre ese animal que has escogido? Por ejemplo, en mi caso, que yo he escogido ya el oso panda, ¿qué conozco sobre el animal amenazado? ¿No? Que está en peligro de extinción, que debe tener mucho cuidado para que no desaparezca del planeta. ¿Qué necesito averiguar acerca del animal? Fácil, necesito averiguar dónde vive, cómo vive, de qué se alimenta, cuáles son sus comportamientos, ¿no? Varias cosas que debo tener en cuenta. La letra C igual, ¿qué haré con la nueva información que encuentre? Pues de hecho, ¿no? Con la nueva información que encuentres lo vas a ir analizando y vas a ir adjuntándolo para luego hacer tu información. ¿Qué puedo hacer para comprender mejor la información de las lecturas? ¿Qué puedes hacer? Pues tienes que ir de repente señalando, ¿no es cierto? Subrayando, ya así diversas actividades. Si hubiere información de las lecturas que no entiendo, ¿qué deberé hacer? O sea, si encuentras alguna información que tú no entiendes, entonces puedes recurrir a tu familiar, ¿no es cierto? O puedes recurrir también a informaciones de repente de otro libro o del internet, ¿ya? ¿Qué puedo hacer para recordar las partes más importantes de la lectura? De hecho, también para recordar y no olvidarte esa partecita, entonces también lo subrayas con un resaltador de repente, o lo copias en tu hoja de reuso, ¿no? Entonces ahí también tienes que planificar eso. También la última pregunta, ¿cómo presentaré los resultados de mi investigación? O sea, ¿cómo lo vas a ir ordenándolo? O sea, tienes que ir ordenándole y a ir viendo cómo vas a presentar también tu trabajo de investigación del animal que tú has escogido, ¿ya? Muy bien. Y por consiguiente aquí, en este cuadro va a ser muy importante. Mira, en este cuadro tienes al lado izquierdo unas preguntas y al lado derecho dice información que necesito para responder las preguntas que están al lado izquierdo. Entonces, aquí lo importante va a ser que primero desarrollemos la información que necesito. Entonces, vamos. Información que necesito conocer. ¿Ya? Entonces aquí voy a empezar. Te voy a dar el ejemplo de lo que yo ya he ido reseñando. Primero me dice lo que es. Tenemos aquí el hábitat. El hábitat, dice acá, de mi animal escogido, dice: los pandas gigantes viven en grandes bosques de bambú, en húmedo y relativamente altas montañas, alrededor de 1200 a 3100 metros sobre el nivel del mar, en China. Entonces ahí estoy dando información que mi osito panda ya vive en China, vive en bosques, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es con respecto al hábitat. Ahora entramos a características, porque también ahí en mi cuadro de planificación me pide características. Entonces aquí por eso voy a investigar
Ya aquí yo ya voy a recurrir a libros, voy a recurrir de repente al internet y ya voy a ir recopilando toda la información que yo tengo y lo voy anotando aquí. Entonces, mis características de mi osito panda, que dice: los pandas gigantes son uno de los animales más bonitos en el mundo. Son buenos escaladores y también pueden nadar. Ellos no construyen madrigueras como otros osos, además de poner los cachorros o hibernar. Si son demasiado fríos en las montañas, bajarán a los valles donde es más cálido. Su espeso pelaje de color blanco y negro se les hace vivir en bosques frescos. Su peso es de 60 a 110 kilogramos. Bambú es la comida más favorita de los gigantes pandas, que representa el 99% de su dieta. O sea, quiere decir que casi todo lo que es respecto a su alimentación es mayormente el bambú, ¿no es cierto? De eso nada más se alimentan. Ahora, otro dato también es que se alimentan de insectos, huevos de aves y pequeños roedores. Bien, el siguiente tema que me pide investigar es relación con otros seres vivos que comparten el mismo ambiente. O sea, con quienes comparten mi osito panda en este caso. Bueno, entonces mi osito panda pues se relaciona con plantas como árboles para poder trepar y descansar en lo alto del bambú para su alimento. Se relaciona también con las ovejas y cerdos. Ahora dice con el leopardo también, que es su mayor enemigo, ya que es su depredador. El otro punto también que me pide es amenazas que tiene este animal. O sea, ¿qué amenazas tiene mi osito panda en este caso? Pues él es amenazado, se siente amenazado dice, los leopardos son sus enemigos naturales. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto anteriormente, el leopardo viene a ser su depredador, ¿no? Otra amenaza es que si están que cazan y van reduciendo la cantidad de osos pandas, va a haber dificultad en cuanto a su reproducción. Por eso dice ahí, se reproducen una sola vez al año, haciendo lenta su tasa de natalidad. O sea, no es de procrearse tan rápidamente, ¿ya? El otro tema que también vamos a investigar es actividades que realizan los seres humanos que amenazan a mi animalito elegido, que en este caso es mi osito panda, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades realizan los seres humanos que amenazan a mi animal osito panda? Dice, se cree que únicamente hay 1000 osos pandas. Miren, solamente 1000, hay muy pocos, ¿ah? 1000 osos pandas gigantes que viven en libertad y un porcentaje utilizado en zoológicos y circos. China está desarrollando más en construcciones y ello implica la pérdida de los bosques que constituye el hogar del panda. Otro punto también, otra actividad, los bosques de bambú están siendo cortados al ser atravesados por carreteras y canalizaciones artificiales de agua. Otra actividad dice, por otro lado, la caza ilegal también pone en peligro al panda, cuya finalidad de la caza es la venta del animal a zoológicos occidentales y el aprovechamiento de las pieles. O sea, porque la piel del oso panda pues cuesta carísimo, ¿no? Entonces por eso que también hacen su cacería. Muy bien, eso es lo que corresponde a las actividades que realizan los seres humanos que amenazan a mi animal elegido. Otro punto también que debemos investigar es formas en las que se podrían realizar estas actividades sin dañar al oso panda. Entonces, dice acá, se han realizado centros de investigación y crianza de los pandas gigantes, o sea, como una reserva nacional, ¿no es cierto?, donde se han dedicado a abarcar un gran espacio y ahí hacerlos que vivan nuestros osos pandas, por ejemplo, o el oso panda, y esté afuera del peligro de extinción.
Entonces, este centro de investigación y crianza de los pandas gigantes se han establecido ¿para qué? Para dar la ayuda a la reproducción, ¿ves? De esta especie. Chengdu, centro de crianza panda gigante y centro de panda en Valle de Bifengia son los dos principales centros de investigación. También son los mejores lugares para visitar los pandas gigantes en China. Ahora también nos dice, hay más de 50 reservas naturales, o sea, no solamente esos dos, también hay otras reservas en otros lugares para poder seguir ayudando a este oso panda que se siga de repente aumentando, ¿no? Entonces nos dice, hay más de 50 reservas naturales para proteger esta especie, o sea, al oso panda en peligro de extinción. ¿Y cuáles son esas dos también? Wolong y Foping son los dos principales reservas de proteger a los pandas gigantes. Entonces aquí es lo que me está dando las formas en las que se podría realizar estas actividades. Quizás también podemos nosotros aquí formas que podrían realizar sin dañar al oso panda. También sería de repente no estar cortando tanto los árboles, ¿no es cierto? Evitar la caza indiscriminada. Entonces esas cositas también podríamos agregar para poder ayudar al oso panda en que no se extinga. Bien, mis queridos niños, ¿ves? Entonces hasta aquí nosotros ya hemos respondido casi todo lo que es el lado derecho, o sea, buscar información que necesito para conocer más sobre mi animalito. Entonces, una vez que he desarrollado todas estas preguntas del lado derecho, entonces ahora recién podré responder las preguntas que están al lado izquierdo, porque ya he conocido más. Entonces, ahora sí, puedo responder a estas primeras o estas tres preguntas que están al lado izquierdo. Si la primera pregunta me dice, ¿cómo afecta el daño del ambiente al animal amenazado que has elegido y a otros seres del lugar donde vive? Entonces, de acuerdo a lo que yo he investigado, también voy a responder entonces ahí y voy a escribir. Por ejemplo, en mi caso, les afecta porque destruyen su hogar donde están acostumbrados a vivir, teniendo como efecto que emigren, o sea, que salgan o que vayan a otro lugar donde no es su hábitat. Y como no se acostumbran, entonces pueden morir, ¿ya? Eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta me dice, ¿por qué es tan importante para este animal amenazado el ambiente natural donde vive? Entonces, también ahí respondemos, es importante porque al oso panda le gusta vivir en libertad y alimentarse de la naturaleza. Y la tercera pregunta que me dice, ¿en qué forma podrían los seres humanos obtener lo que necesitan para subsistir sin amenazar a este animal? Ya que sabemos, recuerda, de que ¿por qué los hombres quieren a este animal? Por su piel, por su carne, por tenerlos en circos, por tenerlos en zoológicos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿en qué forma podrían los seres humanos obtener lo que necesitan para subsistir sin amenazar a este animal? La respuesta ante esta pregunta sería, si los seres humanos necesitan, por ejemplo, madera, porque como han estado destruyendo sus bosques, si necesitan madera, pues deben respetar la orden de temporadas de tala de árboles. Otro también sería buscar otras formas de abrigos parecidos a la piel del oso panda y así no matarlos por su piel, ¿no es cierto? Y otro punto también sería que las personas tomen conciencia que el oso panda es un animal silvestre y no un animal doméstico para poder llevarlos a los circos, ¿no es cierto? O al zoológico. Bueno, en el zoológico también no es un lugar doméstico, pero de todas maneras es ilegal. Muy bien, mis queridos niños, entonces ya vistes cómo hice yo mi trabajo de investigación planificando sobre el oso panda, ¿ya? Recuerda que el oso panda es un animal que también está en peligro de extinción, pero no en nuestro Perú, sino ¿en dónde?
Ya escuchaste en dónde fue, en China, ¿no es cierto? Entonces igual, ahora te vuelvo a recordar, tú también vas a escoger un animalito que está en peligro de extinción y vas a comenzar a averiguar, siguiendo esos puntos, o sea, completando ese cuadro que te mostré anterior, completando ese cuadro donde te dice primero que busques toda la información y después de ahí al costadito vas a ir respondiendo todo lo que es las preguntas de investigación, ¿ya? Entonces, hasta ahí va a ser tu trabajo el día de hoy. De repente la otra semana también vamos a seguir profundizando sobre tu trabajo investigado y ya ver cómo lo vas a exponer o cómo vas a dar a conocer tu información que has investigado, ¿no es cierto? Entonces, por eso hasta ahí, como dice bien claro nuestro propósito era elaborar un plan de investigación. Entonces tú ya casi como que has elaborado tu plan, ¿ya? Entonces, hasta ahí, eso es tu tarea del día de hoy. Espero haberte ayudado un poco más y entonces nos vemos ya hasta el día lunes. Que tengas un bonito fin de semana y que la pases muy bonito, que te vaya muy bien. Entonces nos vemos hasta el día lunes, mis queridos niños, y no olvides que espero tus evidencias. ¡Chao!